Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Mi nombre es Juanma Benito y en este nuevo vídeo consultorio vamos a analizar las acciones que nos habéis pedido a través de Twitter y de Telegram. Esta semana hemos visto muchísima volatilidad en los mercados, hemos visto fuertes caídas y posteriormente nuevas subidas que han recuperado estas primeras caídas, pero la verdad que ha sido todo con muy poquito volumen, lo que hace dejarnos una sensación un tanto extraña en la que vamos a intentar salir de dudas con los análisis técnicos que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar con los análisis técnicos. Aquí a la izquierda, como siempre veis, todas las acciones que vamos a analizar. Viene bastante cargadito el vídeo de esta semana, 21 acciones. Vamos a analizar todas las que me habéis pedido, espero no dejarme ninguna por el camino. Y la primera de ellas es Artificial, que por fin hemos visto esta semana cómo conseguía superar la resistencia a los 0,13. Veíamos la sesión del lunes como lo superaba con muchísimo volumen y el resto de la semana ha conseguido mantenerse por encima de esta resistencia, aunque sí que es verdad que con el volumen un poco más bajo, lo que quiere decir que esta semana es totalmente importante que vuelva a entrar volumen para que consiga mantenerse sobre esta resistencia y ya veamos ese esperado impulso hasta los 0,15 para marcar un nuevo máximo creciente que consiga hacer escapar a la cotización del movimiento lateral que venimos viendo desde diciembre. Si vemos el gráfico semanal, vemos como por fin ha conseguido también superar la resistencia que tenía en la media móvil de 200 sesiones, que era la que estaba impidiendo que continuara al alza. Vemos cómo se ha incrementado el volumen también esta semana respecto a las semanas anteriores y ahora es muy importante ver esa continuidad del volumen con la demanda para ver ese nuevo impulso alcista hasta la zona de 0,15. Asertio podría haber encontrado el suelo definitivo en la corrección. Es una zona que coincide con la resistencia que vimos en el año pasado, en diciembre, en torno a los $0,45. Tras formar este doble suelo vimos el fuerte repunte hasta la zona de $1,45 y ahora en la corrección hemos visto cómo ha vuelto prácticamente a esta zona, situándose por encima de la anterior resistencia. Ahora parece que nuevo soporte. Vemos como el MAC podría empezar a estar dando una pequeña señal de compra y podría hacernos pensar que la cotización podría darse la vuelta. Si vemos el gráfico semanal, vemos como la media móvil de 70 sesiones ha jugado un papel muy importante para cortar esta fuerte subida que vimos a principios de año. Ya pasó igual en el año 2018 cuando vimos este fuerte repunte y también la cotización se estrelló con esta media y dio continuidad de nuevo a las caídas. Por lo tanto, ahora vamos a ver si se mantiene sobre la zona actual, la zona que hemos situado como un posible suelo y vemos ese nuevo repunte, ya que si no podríamos volver a vivir la misma situación que vimos en el año 2018 para dar continuidad a las caídas. Sí que es verdad que con el paso del tiempo la pendiente de la caída se ha reducido muchísimo, de hecho prácticamente desde principios del año pasado el movimiento ha sido prácticamente lateral, la tendencia bajista podríamos decir que se ha mantenido en pausa y podría estar formando una especie de suelo redondeado para quién sabe si ver un nuevo impulso alcista que le llevará a alcanzar precios por encima de los $10. Movimiento muy extraño el que hemos visto esta semana en la cotización de Berkeley. En la sesión del lunes vimos una caída intradía del 40%, en la que luego se recuperó en apenas unos minutos para acabar la sesión corrigiendo un 4%. Todo sucedió muy rápido, de repente la cotización se desplomó, empezó con un 15, luego un 20 y al final llegó a caer casi un 40% y la recuperación fue súper rápida también. Además ha venido este movimiento acompañado con un volumen bajísimo, lo que hace que sea mucho más rara esta situación. Puede haber sido un movimiento para hacer saltar por los aires todos los stop loss que hubiera en esta zona, de hecho habrá saltado muchísimos y puede haber sido una robada de carteras monumental a todos estos inversores que mantenían el stop loss sobre esta zona. Así que es verdad que se ha mantenido al final de semana sobre los 0,35. La idea era que se mantuviera sobre la media móvil de 200 sesiones. No ha conseguido hacerlo, aunque el cierre ha sido muy cerquita de ella. El volumen ha sido bajísimo el resto de la semana y vamos a ver esta semana si consigue mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, ya que si no las caídas podrían continuar. El principal problema que tiene es que no hay nada de volumen en la cotización. Se ha mantenido en el lateral que venimos viendo desde
desde diciembre, y menos alguna sesión en la que sí que hemos visto cómo se incrementaba el volumen, pero nada que ver con lo visto el año pasado durante el mes de agosto, donde el volumen era mucho más alto y veíamos esas fuertes subidas. En el momento que el volumen ha ido desapareciendo, la cotización ha ido perdiendo fuerza. Es una cotización que tiene muchísima volatilidad. Ahora mismo está pendiente el tema de la mina de Salamanca, y cualquier noticia, ya sea optimista o pesimista, puede hacer mover al valor muchísimo. Pinta muy feo el gráfico de Codere. Veíamos esta semana como la cotización continuaba manteniéndose en el lateral con muy poquito volumen, sin conseguir superar la media móvil de 70 sesiones, y el viernes, tras la noticia del acuerdo con los acreedores, la cotización tuvo una fortísima caída en la que llegó a perder la sesión casi un 25% y acabó cerrando con un 18% de caída. Ahora la cotización parece que va a marcharse hasta el soporte que tiene en la zona de 0,925, donde ya hizo suelo en septiembre del año pasado y en junio. Y vamos a ver si consigue contener la caída en esta zona, ya que el volumen que vimos en la sesión del viernes fue altísimo y hace ponernos en las peores de las posibilidades, ya que si consigue perder el soporte en esta zona, podría caer en picado de nuevo, ya que no tendría ningún soporte por debajo y se lanzaría a marcar nuevos mínimos históricos. ENCE ha conseguido aguantar el chaparrón. Esta semana vimos como el lunes empezó la semana con muchísima fuerza, superando la resistencia en los 4 euros, pero la sesión del martes volvía a darse la vuelta, pero luego en el resto de la semana ha conseguido continuar avanzando, cerrando la semana prácticamente en zona de máximos semanales. Sí que es verdad que lo ha hecho con muy poquito volumen, como comentamos al principio del vídeo. Hay muchas acciones que no tienen mal aspecto técnico, pero si nos fijamos en el volumen, algo da que pensar que se estén manteniendo, que sigan avanzando con tan poquito volumen. ¿Qué está pasando en el mercado que hace que no tengan, que no entre dinero, que no haya fuerza en la demanda? Y es muy peligroso ver esto en el mercado, porque significa que en cualquier momento podría entrar la oferta con fuerza y derrumbaría fácilmente las cotizaciones. Por eso esta semana en la cotización de ENCE hay que estar muy pendientes de que si continúan las subidas, que sean con volumen, ya que si no podríamos ver cómo la cotización acaba cayendo de nuevo hacia la media móvil de 70 sesiones, donde ya vimos cómo se apoyó en el mes de abril. Si echamos un ojo al volumen desde febrero, vemos cómo ha sido prácticamente, ha ido yendo a menos en cada repunte. Entonces hay que tener cuidado, porque podría ser una señal de agotamiento de la demanda, y si no entra rápidamente podríamos ver caídas más importantes. Semana de correcciones en Aircross. Tras superar la resistencia a los 2,65 y llegar a posicionarse por encima de los 2,70, la cotización volvió a darse la vuelta. No ha conseguido mantenerse sobre esta resistencia. La verdad que el mercado no ha acompañado para nada, y ahora vemos como la cotización se acerca de nuevo al soporte que tiene los 2,45, donde coincidiría con la media móvil de 70 sesiones, y en principio desde esta zona debería rebotar de nuevo y conseguir marcar un nuevo máximo creciente, y ver si esta vez ya consigue cerrar el gap que tienen los 2,80. Vemos como desde noviembre viene marcando máximos y mínimos crecientes de forma muy regular, por lo que de momento no debería peligrar la actual tendencia alcista, y deberíamos ver acabar viendo cerrar este gap en los 2,80, siempre y cuando se respete el soporte que tiene la media móvil de 70 sesiones, que como vemos es donde está habiendo suelo en las correcciones. Mucho cuidado con la cotización de Centis, porque a final de semana ha perdido el soporte la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que vimos esta misma situación en el mes de marzo y consiguió superarla, como vemos, con muchísima fuerza tras apoyarse en los 0,38. Ahora es probable que vuelva hasta esta zona de soporte, aunque no habría que perder de vista la media móvil de 70 sesiones. De hecho, si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como claramente no ha conseguido superar los 0,435. Es una resistencia muy importante que está impidiendo que escape de este movimiento lateral, y a la vez vemos como la parte baja, la media móvil de 70 sesiones, está apretando a la cotización. Ahora podríamos ver una caída hasta esta zona, donde podría quedarse muy cerquita de ella, como hemos visto en las anteriores caídas, para posiblemente luego ver un nuevo impulso hasta la zona de
de resistencia. Vamos a tener que estar muy atentos. El rango de movimiento cada vez es menor, cada vez el mínimo es menos profundo y el máximo cada vez es menos alto, lo que quiere decir que cada vez estamos más cerca de esa ruptura que cuando se produzca la volatilidad puede explotar por los aires. Grifols se ha recuperado muy bien tras alcanzar los 19 euros. Hemos visto una revalorización muy importante con un volumen muy alto en las primeras sesiones del rebote, pero ahora estamos viendo como tras superar la media móvil de 70 sesiones el volumen empieza a caer, y esto es muy mala señal porque es cuando tienes la verdadera prueba de fuego contra la media móvil de 200 sesiones, ya que ha sido la que ha impedido cada repunte que llevamos viendo desde que comenzó la corrección el pasado año. Y si ahora no consigue mantener el volumen al alza y romper esta resistencia, es posible que continuemos con la tendencia bajista. Sí es verdad que en el gráfico semanal tenía buena pinta porque veíamos cómo se formaba una divergencia entre el precio y el RSI, entonces podía hacer creer que esta corrección podría acabar, y vamos a ver si es así. En el gráfico semanal vemos como la media móvil de 200 sesiones sería la siguiente resistencia, coincide muy bien con la media de 200 también del gráfico diario, por lo tanto en esta zona de aquí es donde va a estar la clave. Vamos a ver esta semana si consigue lanzarse hasta esta zona y vemos qué sucede, si consigue superarla o de nuevo vemos cómo continúa la corrección. Iberdrola se ha recuperado muy bien tras alcanzar los 10 euros. Hemos visto cómo ha avanzado con muchísima fuerza, hemos visto sesiones con mucho volumen, pero ya estamos viendo esas señales de debilidad en el gráfico. Estamos viendo cómo el volumen está bajando en las últimas subidas, y esto hace pensar que la cotización podría ver una pequeña corrección hasta la zona de los 11 euros, donde tiene este gap abierto que dejó hace unas semanas. De hecho, hemos visto cómo el MAX se ha quedado muy cerquita de dar señal de venta, y si esta semana no continúa avanzando las siguientes sesiones, podríamos ver esa caída. Hay que recordar la señal de divergencia que vimos en el gráfico semanal. Hemos visto como desde los máximos de febrero a los máximos que hemos visto en enero se ha formado una divergencia entre el RSI y el precio, lo que deja un sentimiento un tanto extraño, unas sensaciones que no dan totalmente confianza a la continuidad alcista. Y vamos a ver qué sucede, porque si no consigue marcar un nuevo máximo creciente en las próximas semanas o meses, podríamos estar muy cerca del final de esta tendencia alcista que viene acompañando al valor desde bastantes años atrás. Logista vemos cómo lo está haciendo de maravilla en el gráfico desde noviembre, en el que comenzó una tendencia alcista muy importante. Hemos visto cómo se ha apoyado en la media móvil de 70 sesiones en este repunte. Es una media que anteriormente había actuado como resistencia, las caídas que vimos entre junio y octubre del pasado año, y ahora ha sido la base de esta tendencia. Bueno, la verdad que ha sido más bien la base al principio de la tendencia, porque ahora hemos visto cómo la cotización ha avanzado sin apenas corregir, se ha apoyado sobre la media móvil de la banda de Bollinger, y ahora el objetivo podría estar en el gap que no ha cerrado desde marzo del año pasado, en los 18 euros, y podría continuar avanzando hasta esta zona, y ya desde aquí quizás ver una corrección más importante que le podría llevar hasta la media móvil de 70 sesiones de nuevo. Neynor se encuentra muy cerca de la resistencia clave, los 11,65. Es muy importante que consiga superar esta resistencia para ver ese nuevo impulso alcista hasta la zona de 14 euros. Tiene un buen recorrido de la resistencia en 11,65 a los 14 euros, ya que no tiene prácticamente ninguna resistencia importante por el camino, pero sí que es verdad que esta primera resistencia va a ser muy complicado de superar, va a necesitar muchísimo volumen para superarla. Ya vimos cómo lo intentó en octubre del 2019 y no consiguió hacerlo, y volvió a darse la vuelta posteriormente con las caídas que vimos en marzo. Llegó a profundizar hasta los 6 euros, y a partir de aquí hemos visto un nuevo impulso alcista que la ha llevado de nuevo hasta esta zona, y vamos a ver si por fin esta vez ya consigue superarla y vemos a la cotización moverse hasta los 14 euros de nuevo. Hemos visto cómo se ha apoyado sobre la media móvil de 200 y de 70 sesiones, lo que quiere decir que no habría que descartar que una vez llegada a esta zona hiciera un pequeño descansito hasta la media móvil de 70 sesiones, y así ver ese fuerte impulso. Es una opción que no debemos descartar,
por lo que vamos a tener que estar muy atentos en las próximas sesiones porque está ya muy cerca de nuevo de esta resistencia clave. Ni sabemos cómo vuelve a desinflarse tras el fuerte repunte que vimos hace un par de semanas sobre los 1,2 céntimos. Veamos cómo desde esta zona conseguía alcanzar los 1,4 y ahora hemos visto cómo ha vuelto a desinflarse. La verdad que el repunte fue con muy poquito volumen, lo que hacía pensar que no era un rebote muy fiable y se ha acabado confirmando, volviendo a haber nuevas caídas. Esta semana ha cerrado por debajo de los 1,2 céntimos y se mantiene el objetivo en ese apoyo en la media móvil de 70 sesiones, que ya sí en esta zona le consiga poner ese suelo estable a la corrección y ver ese nuevo impulso. Además coincidiría con la zona que vimos en marzo, donde la cotización se estabilizó antes de ver ese último impulso hasta los 1,5 céntimos, por lo que vamos a ver si vemos ese esperado rebote sobre la media móvil de 70 sesiones y damos continuidad a la tendencia alcista que viene acompañando el valor desde octubre. Prosus viene haciéndolo muy bien desde marzo del pasado año, marcando nuevos máximos crecientes, teniendo una tendencia alcista clara. Ahora se ha tomado un más que merecido descanso tras el fuerte impulso que vimos entre enero y febrero. Esta corrección vemos como parece que ha formado un suelo estable en la zona de 91 euros, más o menos. Vemos como desde esta zona ya no ha conseguido marcar un nuevo mínimo inferior y es muy importante que así sea porque si perdiera esta zona podría marcharse hasta la siguiente zona de soporte ya en los 84-83 euros. La zona actual es una zona que ya había actuado anteriormente como resistencia, por lo que es mucho más fiable esta zona ahora mismo y ya desde aquí deberíamos ver este fuerte impulso alcista que llevará la cotización de nuevo a marcar un nuevo máximo creciente por encima de los 110. Además esta zona coincidiría con la media móvil de 200 sesiones que también podría ayudar a que la cotización rebotara. El gráfico de Renault está muy interesante, la verdad que la cotización se encuentra en una zona clave, vemos como tras alcanzar los máximos en los 41 euros, donde había una resistencia muy importante, la cotización se volvió a dar la vuelta, no consiguió mantenerse por encima de la media móvil de 70 sesiones que había actuado anteriormente como soporte y ahora se ha marchado hasta el soporte clave, la media móvil de 200 sesiones. Es un soporte muy importante porque anteriormente ya había actuado como resistencia en toda la caída que veíamos en el valor desde 2018, no conseguía superarlo y una vez superado en el mes de noviembre del año pasado vimos ese fuerte impulso que le llevó hasta la resistencia en los 41 euros. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como ahora mismo la corrección se sitúa sobre la media móvil de 70 sesiones. Como vemos es un soporte que anteriormente había actuado como resistencia también desde la caída de 2018. Es una situación muy parecida a la que vemos en el gráfico diario, pero en vez de con la media móvil de 200 sesiones, con la de 70. Totalmente clave que se mantenga sobre este soporte, ya que si no consiguiera hacerlo volveríamos a ver nuevas caídas muy importantes hasta la zona de mínimos en los 15-16 euros. Repsol podría estar muy cerca de darse la vuelta en el gráfico. Vemos cómo se acerca la media móvil de 70 sesiones, que ya actuó como soporte en enero y ahora podríamos volver a ver esta misma situación. Si se consigue dar la vuelta desde esta zona, debería superar la zona de los 11 euros, que ya ha actuado como resistencia en el mes de marzo, para ver ese esperado impulso hasta los 11,75, donde tiene la siguiente resistencia. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como la cotización se mantiene sobre la media móvil de 200 sesiones. Es una zona muy importante que debe mantener como soporte, ya que si no podríamos ver más caídas hasta la zona de los 9 euros. En principio parece que se mantiene desde esta zona, desde la que deberíamos ver ese repunte, como comentamos, hasta los 11,75. La corrección parece haberse pausado en SunPower. Hemos visto como desde la media móvil de 200 sesiones la cotización ha conseguido poner en pausa la caída. Ahora estamos viendo un rebote que podría llevar a la cotización hasta la media móvil de 70 sesiones, pero hasta que no consiga superar esta resistencia y mantenerse sobre ella, tras superarla, no podríamos dar por finalizada la caída. Así que es verdad que de momento se ha pausado sobre la media móvil de 200 sesiones y ahora podríamos ver un movimiento entre estas dos medias, pero es demasiado pronto para hablar del final
de la corrección, aunque eso sí, parece que empieza a tener mejor pinta ya en el gráfico. La cotización de Talgo continúa moviéndose en el lateral entre la zona de 4,55 y los 4,10. Esta semana hemos visto cómo ha vuelto a rebotar desde el soporte. Las medias móviles de 70 y 200 sesiones no están jugando ningún papel en el gráfico. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como en este caso sí la media móvil de 70 sesiones estaría actuando como resistencia aparentemente, y si consiguiera superarla podría marcharse hasta la media móvil de 200 sesiones en los 4,75. Si volvemos al gráfico diario, vemos como en esta zona más o menos se encontraría la siguiente resistencia si consiguiera superar los 4,55, y ya la siguiente se encontraría en los 4,97, donde está el gap sin cerrar desde el mes de marzo. Vamos a ver si consigue Talgo escapar de este movimiento lateral. Va a ser muy importante que lo haga con el volumen al alza, y la verdad que no está acompañando en las últimas semanas. Vemos como el volumen cada vez es menor y esto favorece que la cotización continúe manteniéndose en lateral y no consiga romper esta zona. Cierre semanal muy feo el que hemos visto en la cotización de Técnicas Reunidas. Hemos visto como la cotización perdía el soporte tanto en la media móvil de 200 como la de 70 sesiones, que se encontraban muy juntitas, y ahora la cotización podría marcharse hasta el gap que dejó abierto en la zona de 11,40. Haber perdido estos soportes pone en riesgo la actual tendencia alcista, que como veníamos viendo está muy bien marcada con la media móvil de 70 sesiones actuando como soporte, y la media móvil de 200 sesiones, que venía de lejos como resistencia, la había conseguido superar, y ahora era muy importante consolidar como nuevo soporte y no ha conseguido hacerlo. Por lo tanto, ahora es muy probable que vuelva a la zona del gap que ha dejado abierto, los 11,40, y veremos si desde esta zona consigue rebotar para salvar esta tendencia alcista y no ver nuevas caídas que vuelvan a mandar a la cotización por debajo de los 10 euros. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como en el impulso de marzo de este año no ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones, que lleva actuando como resistencia ya desde años anteriores, y una vez más no ha conseguido hacerlo. Es importante que a medio plazo consiga superarla, ya que si no podría dar continuidad a la tendencia bajista que viene arrastrando desde el año 2015, y podríamos ver nuevos mínimos en los próximos meses. La corrección estaba cantada en Tubacex. La verdad que la divergencia que había formado en el último impulso entre el precio y el RSI anunciaba que la caída podría ser inminente, que podríamos ver una corrección más importante, y así ha acabado siendo. Es posible que intente formar un suelo sobre la media móvil de 70 sesiones. Además coincidiría esta zona con los máximos que vimos ya en el mes de noviembre del año pasado. Es una zona muy buena para ver ese nuevo impulso y poner fin a la corrección. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos como en la corrección la media móvil de 70 sesiones está impidiendo que veamos nuevas caídas. Coincidirá también con la estrategia del gráfico diario, y ya desde esta zona sí podríamos ver ese impulso hasta la zona de 2,15, hasta la media móvil de 200 sesiones, donde tiene la siguiente resistencia, y a partir de este punto tendríamos que ver ya la fortaleza que tiene el valor para ver si puede continuar al alza o se vuelve a dar la vuelta buscando nuevos mínimos. La cotización de Tubos Reunidos necesitaba un buen descanso después de la espectacular subida que vimos en el mes de marzo, y este descanso por fin ha llegado. Podríamos ver el suelo en la zona de 0,40, aunque no habría que descartar un apoyo sobre la media móvil de 70 sesiones, que al igual que vimos en el movimiento lateral entre diciembre y marzo, antes de ver este comentado impulso alcista. Vamos a tener que ser un poco pacientes en la zona actual, ya que podría moverse en lateral en torno a los 0,40 durante un tiempo, a la espera de la llegada de la media móvil de 70 sesiones. Si echamos un ojo al gráfico semanal, vemos cómo podría mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones, que también coincide sobre esta zona. Y como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, vemos cómo va cogiendo forma la figura del suelo redondeado. En principio el siguiente objetivo tras la actual corrección que estamos viendo podría estar en los 0,75, donde podríamos ver el siguiente impulso alcista, desde el que podríamos ver una nueva corrección. Vamos a ser pacientes, a ir con cautela, pero la verdad que está cogiendo muy buena pinta
este valor, ya lo hemos comentado en varias ocasiones y vamos a ver si llega ese esperado impulso sobre los 0,40 hasta la zona de 0,75. Bueno, y ponemos fin a los análisis técnicos con Vidrala. Vidrala es un valor muy alcista. Vemos como en las últimas correcciones se ha apoyado sobre la media móvil de 200 sesiones, así lo ha hecho en esta ocasión, y cada vez que lo hace rebota para marcar un nuevo máximo creciente. Esta vez el máximo se sitúa en torno a los 102 euros y es donde debería poner el objetivo esta vez, marcar un nuevo máximo creciente sobre esta zona para continuar con la tendencia alcista. Si vemos el gráfico semanal, vemos como la pendiente es brutal en la tendencia, como se ha ido apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones y las caídas más importantes sobre la media móvil de 200 sesiones. Es muy bueno este valor a medio y largo plazo si sabemos en qué momento posicionarnos. Vimos qué oportunidad tan buena dio en el mes de marzo apoyándose sobre la media móvil de 200 sesiones y más en el corto plazo da buenas señales alcistas cuando se apoya sobre la media móvil de 70 sesiones. Eso sí, si llega el día en el que vemos como la cotización acaba perdiendo estas dos medias móviles, deberíamos andar con muchísimo cuidado porque la tendencia alcista a largo plazo que vemos en el gráfico podría estar llegando a su fin y podríamos ver una corrección mucho más importante. Pero mientras se mantengan estos dos soportes, la media móvil de 70 del semanal a corto y medio plazo y a largo plazo la media móvil de 200 sesiones, no habría por qué ver peligrar esta actual tendencia alcista. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya podido ayudar. Recordaros que no son recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Vamos a tener que estar muy atentos a los mercados las próximas semanas porque hay algo que no acaba de convencer con este volumen tan bajo. Como hemos visto, hay acciones que tienen un buen análisis técnico, que tienen buena predisposición a continuar avanzando, pero hacerlo con tan poco volumen hace pensar que es muy débil las actuales tendencias alcistas y que podríamos ver fuertes caídas si no consigue entrar volumen de nuevo. Recordaros que podéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, darle al like si os ha gustado el vídeo. También podéis seguirme en Twitter en @juanmabenito y en el canal de Telegram de Análisis Técnico Street. Como esta vez he publicado el enlace para que participaréis en el consultorio, lo haré en el siguiente consultorio, por lo tanto es importante que estéis registrados en el canal y que estéis muy atentos. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis muy buen día.